50 clásicos de la filosofía. Capítulo 24. Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es psicólogo y además recibió el Premio Nobel de Economía por su teoría de las perspectivas o la toma de decisiones en entornos de incertidumbre. También ha hecho importantes aportaciones a la psicología de la percepción y la atención, a la economía conductual y a la psicología hedonista, o lo que nos hace felices a las personas y cuando nos sentimos más felices. El hecho de que haya sido reconocido en el más alto nivel en dos disciplinas demuestra que Kahneman es un renacentista de nuestros tiempos y su obra, como él mismo ha admitido, tiene importantes implicaciones para la filosofía. En una conferencia de 2012 titulada Pensar que sabemos, Kahneman señala que la búsqueda compartida de una verdad objetiva y aceptada por todos es la misión fundamental de la ciencia. Sin embargo, el sentimiento de verdad es una experiencia subjetiva que pertenece al ámbito de la psicología. En dos palabras, sentimos una necesidad apremiante de saber cosas, pero, como indicaba Hume, percibimos el mundo a través de los sentidos, de modo que cada uno de nosotros interpretamos de manera diferente lo que vemos y oímos. Tenemos una experiencia distinta de la verdad. Ni siquiera en nuestra mente existe una forma universal y estándar de percibir. Pensar rápido, pensar despacio, es la culminación de la extraordinaria carrera de Kahneman como psicólogo, un resumen de los conocidos experimentos realizados junto con Amos Tversky sobre el juicio y la toma de decisiones, concretamente sobre errores sistemáticos o sesgos que son razonablemente predecibles en ciertas circunstancias. La institución acierta a menudo, pero otras veces se equivoca. Además, solemos confiar en nuestros juicios más de lo que deberíamos. Somos una máquina de saltar a conclusiones, dice. Los observadores objetivos en muchas ocasiones tienen una visión más exacta de la realidad que nosotros. Somos extraños para nosotros mismos, sostiene Kahneman, y no siempre controlamos los pensamientos. Y lo más preocupante, no solo podemos estar ciegos ante lo evidente, sino ciegos ante la propia ceguera. Su obra también ha desvelado dos formas nuestras de pensar completamente distintas, la rápida, sistema 1, y la lenta, sistema 2. ¿Cómo se produce el pensamiento? Dos sistemas. Creemos que el proceso de pensar en un pensamiento consciente que lleva a otro, pero Kahneman mantiene que normalmente no es así como se produce el pensamiento. Los pensamientos llegan sin que sepamos cómo. No podemos rastrear cómo llegamos a la creencia de que hay una lámpara en la mesa que tenemos enfrente, ni cómo detectamos un asomo de irritación en la voz de nuestra esposa al hablarnos por teléfono, ni cómo conseguimos evitar un peligro en la carretera antes de ser conscientes de él. El trabajo mental que produce las impresiones, las intuiciones y muchas decisiones discurre en silencio en la mente. A estas imposiciones inmediatas, Kahneman las define como rápidas o pensamiento de sistema 1. Lo utilizamos mucho más a menudo que el pensamiento lento y deliberado del sistema 2, que puede incluir desde complementar los impresos de pago de impuestos, aparcar en un espacio pequeño o hilvanar un argumento. El pensamiento de sistema 2 implica atención y esfuerzo, o para emplear una palabra filosófica, la razón. Los sistemas pueden actuar al unísono. Cuando el sistema 1 no puede resolver un problema inmediatamente, llama al sistema 2 como su procesamiento detallado y deliberado, para que cavile y dé con una respuesta. El sistema 1 nos permite conducir por la carretera sin pensar que estamos conduciendo. El sistema 2 entra en acción cuando tenemos que pensar a dónde vamos. Con el sistema 1 podemos leerle un cuento a nuestra hija sin realmente prestar atención. El sistema 2 interviene cuando la pequeña nos hace una pregunta. Las evaluaciones rápidas del sistema 1 normalmente son buenas, y el especialista en su campo probablemente haga continuas evaluaciones con el sistema 1, basadas en una gran cantidad de conocimientos. Nos ahorran mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, el pensamiento del sistema 1 dista mucho de ser perfecto, tiene sesgos sistemáticos y no se puede detener. Normalmente el sistema 2 está en guardia, porque se puede ralentizar el pensamiento y hacer evaluaciones más razonadas, pero también es defensor público de los juicios más intuitivos del sistema 1. Al pensamiento del sistema 1 no le preocupa la falta de información, simplemente toma lo que sí sabe y salta a una conclusión. Por ejemplo, al oír, ¿será Mindy una buena líder? Es inteligente y fuerte. Automáticamente asumimos que sí, será una buena líder. Pero, ¿y si lo que le falta de la frase fuera ¿es corrupta y cruel? ¿Por qué no pedimos más información sobre la personalidad de Mindy para hacer una evaluación correcta? El cerebro no funciona así, dice Kahneman.
Creamos sesgos basados en el conocimiento inicial e incompleto, o urdimos una historia a partir de hechos limitados. Es la regla Wysiati, what you see is all there is, es decir, lo que se ve es todo lo que hay, del juicio humano. Los errores del pensamiento. Pensar rápido, pensar despacio repasa toda una diversidad de sesgos y errores del pensamiento intuitivo, muchos de ellos descubiertos por Kahneman y Tversky. Kahneman siempre había defendido la teoría de que los políticos son más proclives al adulterio que los profesionales de otros campos, por el competente afrodisíaco del poder y el hecho de que pasan mucho tiempo fuera de casa. Como más tarde observó, lo que ocurre es que las aventuras de los políticos tienen más posibilidades de salir a la luz, un fenómeno que denomina la heurística de la disponibilidad. La heurística es lo que nos permite descubrir algo o resolver un problema. En este contexto, si las cosas están en la memoria reciente, es más previsible que las identifiquemos como relevantes. En ello, evidentemente, desempeñan un papel los medios de comunicación. Estamos mejor conectados para la batalla por la supervivencia en la sabana que para la vida urbana. En consecuencia, las situaciones se evalúan constantemente como buenas o malas, por si exige huir o permiten aproximarse. En la vida cotidiana, esto significa que nuestra atención o aversión a las pérdidas es por naturaleza mayor que nuestra atracción por la ganancia, por un factor de 2. Tenemos un mecanismo integrado para dar prioridad a las malas noticias. Nuestro cerebro está configurado para detectar a un depredador en una fracción de segundo, mucho más deprisa que la parte del cerebro que reconoce que se ha visto uno. Por esto podemos actuar antes incluso de saber que estamos actuando. Los peligros están privilegiados frente a las oportunidades, dice Kahneman. Esta tendencia natural significa que damos excesiva importancia a sucesos improbables. Por ejemplo, el vernos atrapados en un ataque terrorista también nos lleva a subestimar las probabilidades de que nos toque la lotería. Un buen consejo, apunta, es: actúa con tranquilidad y amabilidad. Te sientas como te sientas. Nuestros movimientos y expresiones condicionan cómo nos sentimos realmente. Kahneman señala un experimento en que las personas que sostenían un bolígrafo con la boca de forma que ésta se abriera del todo, como cuando se sonríe, encontraban más divertidos unos dibujos animados que si sostenían el bolígrafo de modo que la boca quedaba cerrada, como cuando se frunce el entrecejo. La imagen de unos ojos abiertos y que miran a quien los ojos observa, colocada en la cafetería de la universidad sobre la caja en que hay que depositar el importe de lo que se compre sin que nadie compruebe que es correcto, aumenta las probabilidades de que las personas paguen lo debido. Si la imagen es de unas flores, es menos probable que la gente sea honrada. Es el efecto de imprimación. En otro experimento, los sujetos imprimados con imágenes de billetes se mostraban menos dispuestos a hacer algo voluntariamente. Otros estudios han demostrado que recordar a ancianos hace que las personas anden más despacio y que en los colegios electorales colocados en centros educativos la gente muestra mayor disposición a votar programas que incluyan mejores medidas económicas para la educación, en caso de que no tengan ya decidido el voto. El efecto anclaje es parecido al de imprimación, y el ejemplo es que si antes de una pregunta se sugiere o dice un número, esto afecta a la respuesta. Por ejemplo, las personas a las que se dice Gandhi murió a los 144 años casi siempre sitúan la edad de su muerte muy por encima de lo que harían de no haberles mencionado el número. Otro ejemplo son los compradores a quienes se les indica que solo se pueden adquirir 12 artículos por persona, lo que normalmente hace que compren más. Kahneman habla del efecto halo, por el cual, por ejemplo, el político cuyas ideas nos gustan también nos parece guapo. Si en una fiesta coqueteamos con alguien, si nos pregunta si pensamos que colabora con alguna institución benéfica, es más probable que digamos de esa persona que es generosa, aunque no sepamos nada de ella. Al calificar exámenes, Kahneman admite que la nota del primer trabajo que veía en el expediente del alumno influía mucho en su opinión sobre los demás. Decidió leer los trabajos de clase por temas, no por alumno, y sus notas eran mucho más adecuadas. El sesgo de la disponibilidad revela que en el cálculo que hacemos de las probabilidades de que ocurra algo influye mucho en lo que nos haya sucedido y sea de memoria reciente o que lo digan las noticias. Por ejemplo, la gente piensa que las muertes producidas por los rayos son más que las debidas al botulismo. Sin embargo, son 52 veces más elevadas las segundas. Kahneman habla de falsos deseos.
la toma de decisiones basadas en lo que creemos que nos hará felices. Por ejemplo, una casa, un coche o un coche nuevo, o vivir en otra ciudad, pero que a la larga no es así. Fueron él y su colega David Schcade quienes demostraron que el clima tiene un efecto cero en la felicidad. A los californianos les gusta su clima y a los del medio oeste no les gusta el suyo. Pero estas opiniones no afectan a su sentimiento general de bienestar. La persona que se muda de una región fría a californiana parecerá más feliz en los primeros años, mientras se acuerde del contraste entre el clima donde vive antes y el que ahora tiene. Pero estos factores no afectan a la felicidad a largo plazo. Kahneman también habla del hallazgo de que el momento real en que vivimos incida en el cerebro mucho menos que los inicios, los finales y los grandes acontecimientos. Esta es la razón de que, cuando decidimos a dónde ir o qué hacer en las próximas vacaciones, recurramos más a los recuerdos que a la experiencia real. El hecho mismo de recordar tiene mayor fuerza que el de experimentar y es el que determina nuestras decisiones. Pero aún nos queda el tiempo intermedio, el resto de la vida que tenemos que vivir. A la mente se le da bien las historias, dice Kahneman, pero no parece que esté bien diseñada para procesar el tiempo. Cada época tiene sus propios sesgos de pensamiento. En la década de 1970, la mayoría de los científicos sociales daban por supuesto que las personas normalmente somos racionales y de pensamiento sensato, pero a veces la emoción desvía esta racionalidad en interés propio. La realidad es que las cosas funcionan más en sentido contrario. Recurrimos a la mente racional solo cuando realmente la necesitamos. No es que la emoción nos corrompa el pensamiento, al contrario, gran parte de nuestro pensamiento es emocional. Buscar las causas en todo. El sistema 1 tiene tendencia a creer y confirmar, no a cuestionar. Este tipo de pensamientos busca continuamente vínculos entre los sucesos y las causas, incluso cuando no las hay. Nos gusta entretejer la causalidad en sucesos que en realidad son aleatorios, una actividad avalada por el hecho de que los procesos aleatorios no lo parecen. La tendencia a ver patrones en lo aleatorio es abrumadora, indica Kahneman. Para entender correctamente si algo es estadísticamente importante, necesitamos una muestra muy grande para descartar la aleatoriedad. Kahneman dice que creamos del mundo que nos rodea una visión más simple y coherente que la que los datos justifican. Las explicaciones causales de sucesos fortuitos, asegura, son inevitablemente erróneas. Para evitar hacer interpretaciones exageradas de algo, debemos percatarnos de la naturaleza de la verdadera aleatoriedad, que a veces puede no parecerlo. El jugador de baloncesto hace una serie de canastas seguidas o juega muy bien durante varios partidos, y pensamos que es muy bueno. Al asesor de inversiones se le presentan 3 años favorables seguidos y pensamos que tiene algo de genio, pero es posible que el buen rendimiento de ambos sea del tipo que la casualidad haría prever. La exigencia de certeza ilusoria en ningún otro ámbito es más evidente que en el empresarial, señala Kahneman, donde se supone que los consejeros delegados influyen muchísimo en los beneficios de la empresa. Es una influencia que normalmente se exagera, tanto en lo positivo como en lo negativo, porque todos queremos pensar que una sola persona tiene alguna fórmula mágica del éxito, o que una manzana podrida acabó con la empresa. De hecho, comparar empresas de mayor o menor éxito es en cierta medida comparar empresas que han sido más o menos afortunadas. Por ejemplo, hoy existe escasa o nula diferencia entre los grandes paradigmas de empresas que Tom Peters y Robert Waterman describen en Busca de la Excelencia y Jim Collins en Empresas que sobresalen y las que se consideran malas o mediocres. Los libros de esta clase alientan la ilusión de que se entiende la realidad, una comprensión basada en nuestro amor por las historias de éxito o fracaso. La ilusión del juicio del experto. Cuando Kahneman trabajaba de psicólogo para el ejército israelí, una de sus tareas era juzgar las cualidades de los posibles oficiales, basándose en sus observaciones. Él y sus colegas estaban seguros de sus evaluaciones, pero de hecho cuando los soldados iban a la academia de oficiales se demostraba que se habían equivocado en todo. ¿Lección? La seguridad en las afirmaciones significa principalmente que alguien ha construido una historia coherente en su mente, no que esa historia sea necesariamente verdadera. A Kahneman le encanta acabar con el mito del gestor de fondos experto. Seleccionar acciones y fondos, asegura, es poco menos que echar los dados.
Estudios tras estudios se demuestran que, pese al perfil de empresas construidas sobre la imagen de la pericia y habilidad, quienes aconsejan unas determinadas inversiones en bolsa en realidad no sacan mayores beneficios que los que resultarían de decisiones que se basaran en el azar, y no existe correlación alguna entre los rendimientos de un año y otro. También habla Kahneman del libro de Philip Tetlock, Expert Political Judgment, How Good Is It? How Can We Know? 2005, que demuestra que los expertos políticos no aciertan más en sus predicciones que monos que jugaran a los dardos, y sus pronósticos son incluso peores que las que pudieran haber hecho al azar. Su habilidad para interpretar las situaciones no solo no es mejor que la del lector de prensa promedio, sino que cuanto más famoso es el experto, en general, peores son sus predicciones porque se basan en una confianza exagerada. Kahneman piensa que en la mayoría de los contextos las fórmulas simples superan la intuición humana. En muchas situaciones, como la de evaluación de riesgos crediticios, el azar de la muerte súbita de un hijo, las perspectivas de éxito de nuestra empresa o la solvencia de los padres de acogida, los algoritmos hacen mucho más precisas las predicciones. Los humanos somos horriblemente incoherentes en nuestras evaluaciones, los algoritmos no. Los expertos quieren tener en cuenta toda una amplia variedad de información compleja, pero normalmente bastan 2 o 3 parámetros para acertar en el juicio. Por ejemplo, para predecir el futuro valor de los vinos de Burdeos existe un algoritmo que solo usa 3 variables del clima y es mucho más preciso que las evaluaciones de los catadores profesionales. La intuición o el juicio global pueden ser útiles, pero solo si se ajustan a los hechos. No se trata de sustituirlos, solo se puede confiar en la intuición del experto cuando el entorno es regular y estable, por ejemplo en el ajedrez, pero no cuando es complejo y abierto. Comentarios finales. Una de las conclusiones fascinantes de Kahneman es que estudiar psicología no tiene ningún efecto en posibles cambios en la forma de pensar y actuar. Por ejemplo, podemos conocer experimentos que demuestran que las personas son muy reticentes a ayudar a otras que tengan problemas si pensamos que lo pueden hacer otros. Pero el hecho de que conozcamos las oscuridades de la naturaleza humana no significa que vayamos a cambiar nuestro comportamiento en el futuro. Al contrario, creemos que nosotros no somos así. La idea de Kahneman es que la conciencia de la probabilidad estadística que avalan los experimentos no nos cambia, solo nos cambian los casos concretos, porque de ellos podemos trabar una historia significativa y somos criaturas que aman construir historias. Pero también dice Kahneman que el hecho de que el libro se centre en el error no denigra la inteligencia humana, como la atención a las enfermedades en las obras médicas no niega la buena salud. La mayoría de las personas estamos sanas la mayor parte del tiempo y la mayoría de nuestros juicios y acciones son adecuados la mayor parte del tiempo. De hecho, el hecho de pensar rápido, pensar despacio, se ocupe de una gran diversidad de sesgos y fracasos no significa que el libro tenga un tono negativo. Al contrario, ofrece esperanza, porque muchos de estos puntos negros del pensamiento en su momento eran inconscientes o se hallaban ocultos, por lo que estábamos a su merced. Hoy los podemos introducir como factores de cualquier decisión racional que debamos tomar o en cualquier teoría que deseemos desarrollar. La filosofía es tan vulnerable como cualquier otro campo a estos errores cognitivos y pensar que está por encima de ellos es una arrogancia. Daniel Kahneman. Kahneman nació en Tel Aviv en 1934. Mientras su madre visitaba Israel, sus padres eran de Lituania y él pasó sus primeros años en Francia, donde la familia consiguió evitar la persecución nazi. Se mudaron a la Palestina británica en 1948 y Kahneman estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde se licenció en psicología. Terminados los estudios, trabajó de psicólogo en el ejército israelí, donde elaboró test de evaluación de oficiales. Aproximadamente a los 25 años se fue a Estados Unidos a cursar el doctorado en la Universidad de California en Berkeley y en 1961 regresó a Israel a ocupar un puesto docente, en el que siguió varios años. También fue investigador y profesor, entre otras, en las universidades de Michigan, Harvard y Stanford. Actualmente es investigador y profesor emérito del Departamento de Psicología de la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Internacionales de Princeton. Está casado con la profesora de Psicología Anne Treisman. 1781. Crítica de la razón pura. La razón humana tiene un sino particular. La perturban preguntas que no puede desechar porque las plantea la propia naturaleza de la razón, pero tampoco las puede responder porque superan todas las capacidades de la razón humana. Nadie, de hecho, podría presumir de saber que existe un Dios
y que hay una vida futura. No, la convicción no es una certeza lógica sino moral, y dado que asienta en bases subjetivas de la actitud moral, no debo decir que es moralmente cierto que exista un Dios, etc., sino que estoy moralmente seguro, etc. En dos palabras, en un mundo racional basado en la ciencia, ¿hay espacio para la ley moral? En la misma línea. Aristóteles, Ética a Nicómaco. Cicerón, sobre los deberes. Martin Heidegger, El ser y el tiempo. David Hume, Investigación sobre el conocimiento humano. Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas. Y bueno, amigos, ya por fin hemos llegado al final de otro gran capítulo. Espero que haya sido de su total agrado. En caso de que no, pues ya saben, ni modo, ahí está, existe y pues no hay otra cosa que hacer a menos que reportarlo. Y bueno, ya, como sea, es todo, nos estamos topando y espero que estén bien.